que es una grandiosa noche, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una práctica sobre las plantas, la relación, reproducción y fotosíntesis de estas. Por ejemplo, la pregunta 1 dice: ¿qué hormona vegetal regula la elongación celular? En este caso sería la giberelina, una hormona que pues regula la elongación, el crecimiento, ¿verdad? Continuemos. A ver, pregunta número 2. ¿Qué relación simbiótica ayuda a las plantas a absorber agua y nutrientes? En este caso sería la relación de la micorriza, porque los hongos retienen agua y los nutrientes la va a generar la planta. ¿Qué produce la respiración celular además de energía? Pues la respiración celular produce dióxido de carbono y agua. Importante esto en el metabolismo celular, donde se realiza la fotosíntesis. Principalmente se realiza en las hojas, pero estas hojas tienen tejidos parenquimáticos que van a tener cloroplastos. Muy bien, continuamos. Vamos, ¿qué ventaja ofrece la reproducción asexual? Pues la propagación más rápida de las plantas, y así pues poder tener muchas de estas para nuestra alimentación. ¿Qué subproducto se libera durante la fase luminosa? La fase luminosa libera oxígeno, ATP y NADPH en la fotosíntesis. ¿Qué tipo de polinización es realizada por el viento? Sería la anemófila, que es la polinización por el viento. La entomófila es de los insectos, no se olviden. ¿Qué pigmento utilizan las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis? Es este pigmento verde llamado clorofila. Muy bien, estamos a racha. ¿Qué proceso permite a las leguminosas mejorar su crecimiento? La relación con las bacterias. Ojo, las leguminosas necesitan bastante nitrógeno porque van a formar gran cantidad de proteínas y las bacterias lo producen. ¿Qué caracteriza a las angiospermas? Las angiospermas van a producir semillas encerradas en frutos. No se olviden de esta. Continuamos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? Se lleva en los estromas de los cloroplastos. No confundamos estroma, que es la parte oscura de los cloroplastos, con el estoma, que en este caso son los orificios por donde va a entrar el oxígeno en las hojas. ¿Qué condición ambiental puede afectar negativamente el crecimiento del wasabi? En este caso sería las fluctuaciones significativas de temperatura. ¿Cierto? ¿O tenemos otra respuesta más? A ver, el wasabi es una planta, ¿no? Muy interesante para su estudio. Correcto, continuamos. También la sombra constante. Continuamos. ¿Qué plantas se producen a través de conos y no tienen flores verdaderas? ¿Qué plantas se producen a través de conos? Estas plantas van a ser las gimnospermas. En este caso, algo muy común de las gimnospermas son los pinos, que tienen estos frutos llamados piñas, que son como conos. ¿Qué nombre recibe la fase oscura de la fotosíntesis? También se le conoce como la fase de Calvin. Estamos terminando, ¿eh? ¿Qué característica es común de las plantas que se reproducen asexualmente? Habíamos dicho que tiene una propagación rápida, sobre todo las rizomas, que van a ser de forma horizontal. Ejemplo, pues los quiones. ¿En qué parte de los cloroplastos ocurre la fase luminosa? En las tilacoides. Recuérdense que los cloroplastos tienen dos partes: tilacoides y estromas. Continuamos. ¿Qué planta se produce sexualmente mediante bulbos? La cebolla. ¿Cuál es el método de reproducción asexual en las plantas? Los estolones es una forma de reproducción asexual, al igual que en este caso los rizomas, los bulbos. ¿Qué condición ambiental puede afectar negativamente el crecimiento del wasabi? Repetimos, la sombra constante y las fluctuaciones significativas de temperatura. Acá se marcan dos respuestas, ¿verdad? Este wasabi, poco curioso. Continuamos. ¿Cuál es una respuesta de las plantas a la luz? El fototropismo, porque viene de luz. Tropismo es el movimiento que generan las plantas. Bueno, en este caso, orientación, ¿no? El tropismo. ¿Cuál de las siguientes plantas no se reproduce mediante rizomas? ¿Cuál no se reproduce mediante rizomas? A ver, si analizamos las preguntas: geranios, helechos, ¿cuál será? Entonces, las plantas que no se reproducen mediante rizomas son los geranios. Recuerden que abajo tienen en este jueguito algunas herramientas para poder deducir las respuestas. ¿Cuál es una característica de las cícadas? Tienen hojas grandes y rígidas. Muy importante esto. ¿Qué método de reproducción asexual implica el uso de tallos subterráneos horizontales? Así, ¿no? El uso de tallos
subterráneos van a ser los rizomas. Recuérdense que las raíces crecen debajo de la tierra. ¿Qué tipo de polinización es realizada por los insectos? Ya habíamos hablado de esto, era la entomófila. ¿Qué es la polinización por insectos? ¿Qué ocurre durante la fase luminosa de la fotosíntesis? A ver, se absorbe la luz solar y se produce ATP y NADP. Es lo correcto. Muy bien. Analizamos las otras respuestas, ¿no? Para deducir. Continuamos. ¿Qué proceso convierte los nutrientes en energía utilizable en las plantas? El proceso de fotosíntesis. Para terminar, tenemos la pregunta 26 y 27. ¿Qué adaptaciones tienen las plantas en zonas áridas? Estas van a tener hojas reducidas, espinas y tallos muy suculentos que van a almacenar agua. ¿Qué regula las reacciones químicas en el metabolismo de las plantas? Recuerden que las enzimas van a regular el proceso de reacciones químicas. Y con esto hemos terminado todo. Muchas vibras para su futuro examen, queridos estudiantes, y a seguir estudiando.